Les damos la bienvenida a esta segunda parte del día de hoy. Contarles que esta tarde está dividida en dos momentos. Una es acá en el gimnasio con una ponencia y la segunda parte de la tarde vamos a trabajar en mesas de diálogo en las mismas salas que trabajamos en las mañanas, pero con otros temas. Queremos invitar para comenzar a Gabriela Zamora, jefa del Departamento de Psicopedagogía e Integración de los Colegios Monte Tabor y Nazaret, quien moderará la ponencia Crianza Inclusiva, conectándonos con la humanidad de cada niño y de cada niña. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quiero presentar a quienes nos acompañan hoy día en esta segunda ponencia. Cecilia Brambauer. ¿Dónde está? Cecilia es médico psiquiatra infanto-juvenil, máster en salud pública, experta en desarrollo infanto-juvenil, trastornos y discapacidades del desarrollo y aprendizaje, exdirectora Consejo Interdisciplinario del Desarrollo y Aprendizaje, directora de la nueva iniciativa Comunidades Inclusivas. Muy bienvenida, gracias. Y también queremos invitar a Leonardo Farfán. Leonardo es director y fundador de Fundación Amasperger Chile, autor del libro Confesiones de un Caracol. Muy bienvenidos los dos. Buenas tardes. Todavía están entrando algunas personas. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, primero quisiera agradecer al Comité Coordinador de Camino a la Inclusión por invitarme a participar, por traerme desde Estados Unidos, yo vivo allá. La verdad es que la invitación fue muy tentadora cuando empecé a ver todo la mirada que había y la preparación detrás de este congreso. La verdad es que encuentro que es un congreso que ha llegado en el momento preciso, en el momento en que Chile está demandando inclusión. Y por eso también la recepción, tanta gente que se inscribió, lo han hecho fantástico. Y quisiera agradecer especialmente a Karin Schroeder, no sé si la veo por aquí. Karin, yes. A Karin, que fue la persona que me contactó y que más me empujó me pidió hablar de este tema, crianza y límites. Un tema difícil, un tema que causa mucho conflicto. Y yo le pregunté, ¿por qué quieres que hable de este tema? Y te agradezco, Karin, por empujarme a pensar, a reflexionar en este tema, en el cual no existen recetas fáciles. Y yo un poco me he resistido a dar recetas fáciles, pero me dio el tiempo. En este último mes he estado reflexionando mucho en cómo comparto con ustedes este tema. De hecho, yo creo que yo cuando pequeña era muy rebelde. Entonces a mí el tema límites me complicaba mucho, lo quería sacar del título. Y empecé a conversar con Karin cómo definimos el título para que calce dentro del contexto, donde Ignacio hablaba, la presentación de Ignacio hoy día a la mañana, no sé si Ignacio está aquí, maravillosa. Y además Humberto Maturana iba a hablar mañana, cómo yo en el medio hago algo con un tema tan concreto que es crianza y límites. Entonces ahí el subtítulo, conectándolos con la humanidad de cada niño, y espero que a lo largo de la presentación ustedes vean por qué agregamos crianza inclusiva. Y como decía Nacho, esto de conectarnos con la humanidad del otro, de cada niño que está al otro lado en este proceso de la crianza y los límites. Además, para mí era muy importante ser consecuente, y yo he establecido hace un año una amistad muy linda con Leonardo Farfán, y lo invité a presentar conmigo. Leonardo se puede presentar por sí mismo.
y básicamente para mí era muy importante tener su perspectiva. En Estados Unidos yo colaboro con el movimiento de adultos autistas, nada sobre nosotros sin nosotros. Y ellos han hecho un pedido que cada vez que uno hable sobre autismo, yo he trabajado mucho con estas discapacidades invisibles, que son el autismo, y yo también quisiera agregar el déficit atencional, que no ha sido definido como una discapacidad, pero que ciertamente es una dificultad del aprendizaje en que muchos niños la pasan muy mal. Y hay muchos niños en la sala de clase con este diagnóstico sobremedicado y que la pasan muy mal y que tiene mucho que ver con el tema de crianza y límite. Entonces, Leonardo me mandó su presentación y yo construí mi presentación alrededor de la Leonardo. Tenemos una sintonía y una colaboración muy linda. Finalmente, antes de partir, bueno, la presentación nuestra va a estar organizada como en 3 partes. Una introducción al tema desde mi mirada, una introducción al tema desde la mirada de Leonardo, y de ahí ambos vamos a ir profundizando en el tema, en el cómo, pasando la teoría a la práctica. Para terminar con preguntas, y en las preguntas yo sé que ustedes le dan unos papelitos para que escriban, empiecen a escribir enseguida, para que no perdamos tiempo al momento de las preguntas. Particularmente nos interesan de que pongan ejemplos de situaciones en que ustedes no saben cómo manejar este tema de crianza y límite, para que practiquemos algunos principios que vamos a compartir con ustedes, el cómo hacerlo, porque no hay recetas, hay principios. La última pregunta que quisiera hacer, hay mucha gente aquí, muchas gracias por venir en la tarde, espero que hayan tomado café y estén despiertos. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres? Independiente que sean profesores, profesionales, padres, que tienen hijos. Muy bien, una gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes son profesores que trabajan en establecimientos educacionales? Un buen grupo, muy bien. Otros profesionales asociados a educamentos educacionales, directores, coordinadores académicos, inspectores, auxiliares, estudiantes de educación que estén estudiando en la carrera de educación. Fantástico. También he visto muchos estudiantes de este colegio que han venido a las presentaciones, no sé si ahora en la tarde estarán algunos. Bien, ahí están. Ok. ¿Algunos de ustedes también tienen dificultad de aprendizaje? Bien. Me encanta trabajar con los jóvenes y espero que esto les haga sentido a los jóvenes. Este tema de las crianzas y los límites es un tema también muy relevante para ellos. Ok, me hago una idea de la audiencia. Quisiéramos partir con una definición de inclusión que la han escrito la red de mujeres autistas en Estados Unidos. Yo la traduje, puse algunas fotos ahí. La verdad es que tenemos una amistad muy linda con ellas. Melody es además madre de 2 chicos autistas. Lydia Brown, espectacular, ella va a ser abogada, ha escrito cosas maravillosas. Julia Bascom es la autora de un video que les voy a mostrar a continuación. Y Amy Secuencia es una blogger fabulosa y ella es no verbal. Ella no tiene lenguaje oral, es adulto autista no verbal que aprendió a comunicarse tipeando, con comunicación facilitada, y hoy día escribe unas poesías y unos blogs maravillosos. Cualquiera que se quiera conectar y aprender más de ese mundo, del mundo de los adultos autistas y el movimiento de la neurodiversidad, contáctenos por Facebook. Leonardo y yo estamos en Facebook, nos buscan por nuestros nombres. Tenemos también unas páginas, Asperger, Comunidad Inclusiva, y por ahí nosotros estamos conectados con ellos. Bueno, ellos definen inclusión como incluir es reconocer la fortaleza en la diversidad. Partamos por la fortaleza, no por el déficit, ¿no? Mientras apoyamos y acomodamos a cada individuo de acuerdo a sus necesidades. Incluir no es un favor que se le extienda al niño o a la persona con discapacidad o al niño diferente, no es un favor. Inclusión es una relación mutuamente beneficiosa, basada en aceptación y respeto, que a la vez afirma y celebra las contribuciones de cada individuo. Yo personalmente, yo he tenido varios mentores en mi carrera profesional. En Chile uno de ellos fue el doctor Carlos Almonte, si alguien lo conoce. Luego en Estados Unidos me formé con el doctor Stanley Greenspan.
Stanley Greenspan siempre estaba escuchando la narrativa de los niños jóvenes, adultos autistas. Cuando Stanley Greenspan murió, yo empecé a colaborar mucho con el movimiento de adulto autista, porque la verdad es que yo me he estado nutriendo como profesional en cómo ir más allá del modelo médico. Yo soy médico, a realmente usar mi experiencia como profesional en mi disciplina, pero realmente usando el modelo social. Entonces ahora, parte de la tarde además, es un video que tiene una música que los va a despertar también. Es un video que no todos han visto y creo que es muy importante que todos vean. Está desarrollado por este movimiento del adulto autista, Julia Bascom lo hizo, y lo que es muy bonito este video, muy bueno, muy fuerte, es que ellos desde su perspectiva muestran que ellos llegan a ser adultos y pueden estar bien. O sea, este estigma que darle el diagnóstico de autismo es lo peor que le puede pasar a un papá. Y ellos han hecho un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, cambiar esa narrativa. Nosotros estamos bien. Sus hijos tienen que trabajar con ellos, con saber de que ellos van a llegar a estar bien. Incluso aunque no lleguen a desarrollar lenguaje oral. Muestran eso por un lado. Segundo, muestran también el tema del enjuiciamiento. Ustedes van a ver en el video, la persona que está con polera morada es Julia Bascom y ella está representando a alguien que está siendo evaluado y muestran a la evaluadora, como la evaluadora la está enjuiciando y los profesionales aquí se ríen porque pasan los test y ellos mismos se ven a sí mismos y cómo mirar el paradigma de cómo salirse del juicio del profesional, como Ignacio muy bien decía, ¿no? Entonces miren básicamente como ellos quieren decir, no nos enjuicien por favor, nosotros estamos bien, escúchennos, trabajen, colaboren con nosotros. Keep drinking coffee, staring down across the table while I look outside. So many things I'd say if only I were able, but I just keep riding, counting cars and books. Took out a businessman
Perdón, antes de continuar, a la gente que está llegando le avisamos que acá todavía hay asientos disponibles para que no se queden de pie y puedan ver la ponencia sentados. Gracias. A mí no me importa que caminen. De hecho, yo cuando estoy en una conferencia muchas veces me voy atrás y camino. No aguanto mucho tiempo sentada. Y de hecho con Leonardo decidimos que no íbamos a presentar sentados, no aguantamos mucho tiempo sentados. Este video además se llama Loud Hands Project, el proyecto de las manos fuertes, ruidosas, porque fue como Ignacio decía, me encantó tu presentación, esto del conflicto y la respuesta, ¿cómo era la del tren? La resistencia, es un movimiento de resistencia de los adultos, de los jóvenes adultos autistas, porque muchos de ellos, los adultos autistas, sienten que una de las experiencias traumáticas en torno a los límites era que cuando chicos le ponían límites al aleteo, mucho estas estereotipias con las manos. Y entonces nace de un poema que se llama The Quiet Hands, en que los terapeutas los obligaban en las mesas, en terapias más bien conductuales, les dibujaban las manos y más o menos que le pegaban, ellos sentían que le pegaban con goma las manos a la mesa y tengan las manos quietas, no aleteen. Y eso para ellos es un límite que es una represión, es una opresión. Entonces ellos ahora cuando están adultos decidieron rebelarse y hacer un video, decir nosotros estamos aquí y nosotros somos ruidosos y tenemos derecho a aletear. Para ellos aletear es una manera de o expresar que están felices o de autorregularse. Para ellos aletear tiene sentido. Y nos piden de que uno de los límites que no pongan los profesionales es no impedirle aletear, que respeten esa necesidad. Bueno, crianza y límites. Primero, uno siempre asocia crianza y límites con los padres que no saben colocar límites. Y con Leonardo decidimos decir, bueno, esto es un tema para todas las figuras que son responsables, que tocan la vida de los niños, que van creciendo. Y en eso los niños pasan la mitad del tiempo en el hogar y la mitad del tiempo en el colegio. Por lo tanto, aquí, a todos los profesores que están aquí, ustedes son los padres secundarios mientras los niños están en el colegio. Ustedes son los padres sustitutos, son las figuras responsables en el colegio. Por lo tanto, queremos que esta presentación, que sé que se está filmando y que ojalá después se pueda dar acceso para muchos padres, abuelos, tíos, nanas, hermanos mayores que a veces quedan a cargo de los niños, pero también desde el colegio, ¿cuáles son las figuras responsables? Los profesores, los directores, los coordinadores académicos, los inspectores, los auxiliares, quienes sea que en algún momento le tiene que colocar un límite o tiene que educar al niño en aprender algo nuevo. Figuras, entre comillas, de autoridad, efectivamente saben más que el niño y hay que educarlos. Bueno, la teoría de la crianza y límite es muy clara. Todos estamos de acuerdo que todos los niños necesitan reglas claras y límites. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Los adultos necesitamos reglas claras y límites. Necesitamos semáforos para no chocar. También la ciencia, los estudios, investigación han mostrado una y otra vez que el mejor estilo de crianza es lo que se ha llamado como democrático. En inglés lo llamaron democrático y después le cambiaron el nombre a authoritative, pero eso confunde un poco las cosas. Pero básicamente es una crianza democrática en que la autoridad es una autoridad que se legitimiza porque tiene una relación afectuosa con el niño. El niño quiere obedecerle a ese papá o esa mamá que lo protege, que tiene un vínculo seguro, basado en también expectativas. Los padres ponen expectativas, quiero que estas son mis expectativas, y cada familia tiene expectativas distintas, y en el respeto. Y también está muy demostrado que los estilos de crianza que son autoritarios, muy rígidos o muy permisivos, dejan hacer, no favorecen el desarrollo. Eso es algo por ahí por el medio. Y también se ha dicho mucho que la consistencia entre padres y distintas figuras de autoridad, o sea, que los padres no se desautoricen entre ellos, y lo mismo ocurriría los padres y los profesores en el colegio, que más o menos tengamos el mismo discurso, ¿no? Ahora, eso en el día a día, la verdad es que esto de la consistencia hay que practicarlo en el día a día y va cambiando. O sea, de hecho, mi marido se rió cuando le dije que tenía que presentar de este tema,
porque yo tiendo a ser más permisiva y él tiende a ser un poco más exigente. Pero entre los dos, la verdad es que hemos criado 3 que ya son jóvenes adultos, que me acuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos, los chilenos me decían, ¿cómo te vas a Estados Unidos y crías niños que están expuestos a tantas cosas? Quizás porque yo era tan rebelde me fui a Estados Unidos porque hay más libertad, pero la verdad es que mis 3 hijos, a mucha honra, son espectaculares. Cada uno tiene su individualidad, sus gustos, y no se han metido en problemas. Así que con mi marido lo demás he hecho más o menos bien. Pero bueno, el tema es, la teoría dice una cosa, pero ahí tenemos, y puse esta imagen como este molde, Ignacio hablaba del molde, como este molde de que la sociedad espera una normalidad, que todos son igualitos y calzan en los circulitos. Pero de la teoría a la práctica hay un gran trecho. Y empezamos a tener problemas cuando los niños son distintos. Y básicamente, probablemente me pidieron que presentara este tema porque los niños con dificultad al aprendizaje son muy distintos. Pero todos los niños son distintos. Y por eso quiero incluir en esta presentación desde el déficit atencional, o ni siquiera, desde el niño rebelde hasta el niño con las dificultades más grandes, ¿no? Cada niño es distinto y no calzan. Y ahí entonces tratar de forzarlo a que calce en ese molde, donde el molde no cambia, causa daño. Entonces, ¿cómo repensamos esa práctica? Y en el repensar esa práctica, la verdad es que uno va aprendiendo al hacer y ojalá no haciendo mucho daño. Yo, de hecho, esto de la teoría, una anécdota simpática, yo había terminado mi beca de psiquiatría infanto-juvenil, me sabía toda la teoría y recién había sido madre, mi primer hijo tenía 2 años y mi hijo me hizo una rabieta caballuna y yo no supe qué hacer. La teoría se fue, el libro se fue al tarro a la basura, me paralicé, hablé con algunas colegas, amigas psicólogas y mi hijo era fuerte de carácter y temperamento, y las rabietas, y me decían, pero es que tienes que ignorarlo. Y yo sabía que ignorarlo no era lo correcto. Mi intuición me decía, no lo puedo ignorar, no lo puedo dejar llorar media hora. Entonces, la teoría no me servía. Y en ese sentido, Mafalda tiene toda la razón. La verdad que nuestros hijos son nuestros conejillos de India. Y como uno va encontrando, y por eso no les puedo dar receta, porque cada uno de ustedes tiene sus propios valores y sus propias expectativas, y cuáles son los límites que les parece asociados, pero cómo vamos construyendo y qué es lo que le puede ayudar al niño, ¿no? Y cómo vamos desarrollando nuestros propios estilos de crianza y límite que no dañan al niño y que lo ayudan a desarrollar toda su identidad. Cuando la práctica se complica, especialmente con los niños con dificultad del aprendizaje, lamentablemente nos angustiamos, empezamos a enjuiciar. Ignacio también habló mucho de este tema del enjuiciamiento. Y yo he escuchado mucho, hago consultas, si bien vivo en Estados Unidos, vengo acá y escucho cada rato, por un lado, los profesores o los profesionales que se quejan que los padres no conozcan límites, sobreprotegen. Y es cierto, muchos no lo hacen o sobreprotegen. O por el otro lado, que son muy exigentes, que no entienden al niño y sus dificultades. O los padres se quejan que los profesores son muy estrictos y rígidos, o que los profesores lo dejan hacer lo que quieren. Abren el espacio, tienen la silla, pero en realidad no aprende nada. Pero nos quedamos entrampados en este enjuiciar al otro y nos polarizamos. Porque la práctica es difícil. La teoría es fácil, la práctica es difícil y empezamos a enjuiciar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que la práctica no es cognitiva, no es racional. La práctica es emocional. Y por eso me gustó tanto cuando Ignacio habló del miedo. Nos entrampamos en el miedo, en lo desconocido. La teoría me decía esto, pero mi niño es distinto y no me funciona. Y tengo miedo, no sé qué hacer con esta pataleta que dura media hora en el supermercado. Y me empiezo a angustiar. Y entonces siento que pierdo el control. Y cuando uno pierde el control, empieza a enjuiciar. Ignacio habló del control. Empezamos a enjuiciar para tratar de categorizar y retomar el control. Y cuando estamos impregnados por estas emociones negativas, el miedo, cuando funcionamos en torno al miedo, automáticamente, y esto es en el subconsciente, es una cosa automática, que ocurre que en el tomar el control nos conectamos con nuestras propias vivencias de cuando nosotros tuvimos miedo cuando chicos, cuando nosotros sentimos miedo, situación atemorizante y cómo nosotros reaccionamos frente al miedo.
Y cada uno tiene mecanismos de reaccionar frente al miedo distinto. Algunos se defienden atacando y empiezan a la escalada de poder. No, yo te gano, yo debo estar en control y yo soy el que estoy en control y yo soy la autoridad y yo mando. O me inhibo. Tengo tanto susto que me voy a un ranquín y dejo hacer al niño lo que quiera, ¿no? Y entonces nos polarizamos. Pero porque nos conectamos es una cosa que no pasa por la conciencia, es una reacción automática frente a la emoción. Y puse ahí una imagen de un fantasma, porque en teoría psicodinámica hay en algunas publicaciones, se las voy a mencionar, que hablan de los fantasmas en la cuna, que son esas experiencias emocionales que uno tuvo cuando uno iba creciendo de miedo. Ahora, doctor Humberto Maturana, ¿quién no lo ha leído, no? Y yo tengo una colega española que en su firma, ella tiene esta quote, este dicho de Humberto Maturana, que dice: el amor es la única emoción que desarrolla la inteligencia. Humberto Maturana hace mucho tiempo hablando del amor, un científico hablando del amor. La práctica es emocional. Y realmente para poder vincularnos con una práctica que no cause daño, en Crianza y Límites tenemos que conectarnos con el amor y con esas figuras en nuestra infancia que fueron amorosas con nosotros, que nos educaron, que nos criaron, que nos colocaron límites, benevolentes, de la mano, nos tomaron de la mano, nos aceptaron en esa rabieta que estábamos haciendo, nos incluyeron y nos dejaron tener cierto control. Estábamos con pena y ambos se sentían en control y conversaron: ok, veamos cómo solucionamos esto en una relación amorosa. La práctica de las crianzas y límite tiene que estar fundada en el amor y no en el miedo. Y aquí yo menciono otro artículo que en respuesta al primer artículo de una psicóloga muy famosa, Selma Freiberg, que hablaba de los fantasmas en la cuna, estas experiencias de traumáticas emocionales, de susto, que no tienen que ser necesariamente castigo, abuso físico, abuso sexual, abuso infantil. Son experiencias que al niño le causa susto, ¿no? También, entonces hubo un estudio de Alicia Lieberman, ella es una psicóloga, no sé si argentina o uruguaya, judía, y que se ha radicado en Estados Unidos, en San Francisco, y ha hecho por muchos años estudios en experiencias traumáticas en la niñez. Y ella dice: pero no todas las personas que tuvieron experiencias traumáticas en la niñez repiten el patrón con sus hijos o son agresores, niños que fueron agredidos o son agresores. Algunos son benevolentes. ¿Por qué? Porque se logran contactar con esas figuras primarias en la infancia que sí también fueron benevolentes, que también fueron esos ángeles. Entonces escribió otro artículo que se llama Ángeles en la cuna. Y está en una amiga, lo tiene en inglés en ese sitio web y lo estamos en el proceso, le hemos pedido que lo traduzcan al español porque Alicia habla español, así que luego esperamos poder tener el link al español. Entonces, en el día a día, en el momento, en cada rabieta, en cada momento de dificultad donde necesitamos educar al niño y colocar límites, cómo el adulto tiene una oportunidad en ese momento de pensar: ok, ¿quién me ayudó? ¿Quién me ayudó cuando yo era chiquitito y me colocaba límites? Para incluir al niño y tener un diálogo en cómo resolver. Y en ese sentido, con Leonardo decidimos poner este dicho de Gandhi, que esto de cómo cambiamos. Cada uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo, en el día a día, en el momento a momento. Entonces, básicamente, crianza inclusiva, porque nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre los niños sin los niños. Por eso, conectándonos con la humanidad de cada niño y cada niña. Y ahora Leonardo va a compartir su perspectiva. Tema de clic, porque yo me quiero poner por ahí, porque si no me quiero mover, si no me va a quedar quieto. Ya. Yo voy a tratar de no caerme. Ya, pasé. Hola. Bueno, creo que es la primera vez que voy a hablar de tanta gente. Numerense, sí, harta. Bueno, la idea un poco es, ahora es que podamos tener una perspectiva distinta. Yo agradezco, en primer lugar, a usted. Le agradezco a usted por darme la posibilidad de este espacio, porque muchas veces hablamos de cómo actuar ante las personas diferentes sin escuchar a las personas que son diferentes. Y eso a veces es un error, porque presumimos que lo sabemos. Y cuando uno presume que sabe algo,
entonces no está abierto a aprender. Y hoy día les doy gracias por esa oportunidad que me dan, aquí al colegio, a los organizadores, porque quiere decir que también puedo enseñarles algo. Denme por favor. Sí. Muchas veces vemos la perspectiva que tenemos de la educación es que llegan al colegio niños con necesidades educativas especiales. Toda la carga queda en el niño, toda la carga queda en él, sin entender que en realidad lo que pasa es que el colegio tiene un desafío educativo inclusivo. A veces vemos que el niño se molesta, que el niño se enoja, pero en esa imagen, el que está molesto, el que está enojado, el que pierde el control, no siempre es el niño. A veces somos nosotros, el adulto, el que está a cargo. Esa es la visión que yo quiero mostrarles. La forma en que uno toma una bolsita, ¿cierto?, y la da vuelta. Y aunque la dé vuelta sigue siendo bolsa. Es una bolsa que se ve diferente, pero sigue siendo una bolsa. Ya, la otra. Por favor, cortita. No sé si alcanzan a ver lo que dice, porque están muy atrás ustedes, pero ojalá que sí. Muchas veces hemos caído en sistemas conductuales en que no sabemos el límite en qué momento yo estoy permitiendo a la persona ser y en qué momento comienzo a inhibir a la persona como es. No sé si me entienden, pero queremos que los niños aprendan, que sepan muchas cosas, pero como yo le enseño, como yo dirijo el tema, y a veces inhibimos la capacidad que tienen ellos de crear, de ser distintos. ¿Ya? Si están muy aburridos me avisen, nos vamos todos temprano. Denle nomás, por favor. Yo vengo de un sistema, casi todos que ustedes tienen mi edad, en que yo crecí bajo una educación en que el castigo era permitido. Yo crecí inhibido. Yo, ahora a los 40 años, he comenzado a hablar, porque cuando yo era chico, el adulto decía, cállate. Y si te dice cállate, tú tenías que callarte, porque los adultos, cuando hablan, los niños no hablan. Algunos dirán, sí, así no te notaste que eras Asperger, ¿cierto? Y pudiste crecer y hacer tu sistema de desarrollo, tu herramienta, mejor fue bueno. No fue bueno. Porque yo no podría decir que mi niñez fue buena. Porque una persona que vive inhibida, por dentro lleva un peso gigante. Lleva un daño emocional severo. ¿Ya? No vengo a llorar la carta acá. Estoy tratando de darles a entender que el castigo no es una forma adecuada para ver a una persona que es diferente, para corregirla. ¿Ya? Dime la otra, por favor. Educar la mente sin educar el corazón no tiene sentido. ¿Qué pasa? Ustedes se juntan en sus seminarios, se juntan en sus reuniones a ver cómo piensa el niño autista, cómo piensa el niño Asperger, cómo piensan las personas con síndrome de Down, cómo piensa el disfásico. Han cognitivizado a las personas. Y yo no soy solo mente, también tengo corazón. Yo quiero que ustedes entiendan que sin entrar en el mundo de los sentimientos de los niños, sin poder llegar a establecer un vínculo con ellos, no van a conseguir nunca un aprendizaje. Porque yo cuando aprendí fue cuando establecí vínculo, cuando tuve un compromiso vincular con la persona que me enseñaba. ¿Por qué? Porque yo le respondí porque había un compromiso mío, no por el conocimiento que me entregaba, sino porque simplemente esa persona era valiosa para mí y yo quería responder. Y mi forma de responder en afecto no era un abrazo, porque yo no doy abrazos, porque yo no doy besos. ¿Pero qué hago yo? Yo le digo, mire, le entendí, lo hice bien. La forma adecuada de poder llegar a una persona que es diferente, primero, es darse el tiempo de bajar y conocerle, entenderle y llegar a entender cómo siente. No les va a gustar a lo mejor lo que voy a decir ahora, así que me pueden odiar. Un rato nomás, sí, porque tengo que salir después. En esencia,
Los colegios han creado, se ha creado un sistema de integración en los colegios. Nosotros respondemos un montón de correos siempre porque siempre hay problemas con los PIE en los colegios. El problema de los PIE es que hemos creado colegios con lugares de segregación dentro del mismo colegio. Porque cuando el niño se descompensa, el niño sale del aula regular y se va al aula de recursos, que yo les digo jaula de recursos, porque es el lugar en que encerramos al niño cuando se descompensa, y lo encerramos ahí y lo dejamos ahí quieto. Y si se descompensa mucho, ¿qué hacemos? Llamamos a la mamá, porque la mamá lo venga a buscar y se lo lleva a la casa. Eso es irresponsable, porque el colegio cuando acepta a un niño diferente, porque tiene un proyecto de integración, tiene que asumir la responsabilidad de aprender a regularlo. ¿Se descompensa? Llama a la mamá. No, el colegio tiene que asumir esa responsabilidad, el profesor tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Y cómo? Educándose, aprendiendo. La idea de que exista la inclusión en los colegios es que el niño pase el tiempo en aula regular más que en aula de recursos, que el aula de recursos es un elemento que apoye el proceso educativo, pero que no sea el lugar donde el niño tiene que estar. El niño, por ejemplo, dentro del espectro autista, necesita interactuar socialmente con sus compañeros. Necesita aprender de los recreos, aprender de trabajo en grupo, y eso se hace trabajando día a día con él. Porque, algo que no está en la presentación, a veces creemos que la etiqueta es igual para todos, pero ningún niño es igual a otro. Creemos que porque son Down, son todos los Down igual. Creemos que son Asperger, todos los Asperger son igual. Ven, tráiganlo a este colegio, porque nosotros sabemos trabajar con los Asperger. Saben trabajar con uno a lo mejor, pero con este nuevo a lo mejor no saben hacerlo. Es un aprendizaje constante. Deme nomás. Lo que hablamos nosotros es esto, es el logo de Asperger, y hablamos de que es tiempo también de que haya voz por los que no marchamos, por los que nos salimos a la calle a gritar, porque a mí no me gustan los gritos. Me pueden aplaudir cuando termine, pero no me gustan, porque yo los incluyo a ustedes, los acepto como son, aplaudidores. Pero en esencia, lo que quiero decir es que nosotros queremos que empiecen a escuchar también al niño, que empiecen a entender su mundo para que puedan adaptarse a él. Si ustedes llegan y se sientan en su trono de profesor, de educador, y no bajan, entonces es muy difícil que esta relación establezca un vínculo, porque está muy lejos. Dale, por favor. La inclusión es algo que se desarrolla en primera persona. El Estado no puede crear inclusión, el Estado puede generar igualdad, pero no inclusión, porque la inclusión es una decisión en primera persona. Yo decido incluir, yo. Si yo incluyo, si tú incluyes, si ella incluye, si él incluye, si nosotros incluimos, la sociedad se hace inclusiva. Por sí mismo va a haber educación inclusiva, van a haber leyes inclusivas, va a haber trabajo inclusivo. La inclusión es un cambio de nosotros, no se lo pidamos al Estado, porque al Estado no le corresponde. Al Estado le corresponde tirar las normas para que este juego pueda ser parejo. Porque la inclusión es una apreciación en primera persona, una decisión de vida. Yo incluyo, porque yo los incluyo a ustedes, aunque no son como yo. Denle, por favor. El tema es que si tú incluyes, si tú al hablar, hablas del otro de forma distinta, si tú aquí hay dos, ante una persona hay dos temas. O presumes diferencia porque el otro siempre va a ser distinto a ti, siempre. O elabora un prejuicio. Y cuando hay prejuicio, ya no estás incluyendo. Deme la otra, por favor. Siempre dice que en la diversidad está la riqueza. La diversidad es la riqueza, porque da la impresión que hay que buscarla entre medio de la diversidad. ¿Quiénes son buenos? Ser diverso ya es ser rico. Esto lo pusimos ahora. Yo cuando entendí que no era diferente, sino que soy único. Ustedes me juzgan como diferente. Yo digo, no, yo soy único. Como tú eres único, como el niño de allá es único, como todos somos únicos. Ser únicos es la diversidad. Unicidad es la diversidad, respetar la unicidad de una persona entre todos, juntos. Eso es incluir, eso es entender el concepto de cómo vamos a establecer la forma de criar a las personas,
de poder influir en sus vidas, cómo podemos tocar sus vidas. Todos tenemos el recuerdo de un profesor que nos marcó. Yo invito a los profesores a ser ese profesor que marque personas, que deje huella en los niños, que sea una huella que les permita a ellos crecer y desarrollarse y entender que es bueno incluir. Gracias, Leonardo. Bueno, y entonces aquí parte la tercera parte de nuestra presentación, en que incorporé la construimos juntos y básicamente este mensaje que Leonardo nos da de cómo integrar el cerebro, lo cognitivo, con lo emocional, ¿no? Crianza y límites no es una receta, no es un libro, no es una teoría, es integrar lo que sabemos de cómo la crianza óptima, que es esa crianza democrática, ni muy autoritaria, ni muy permisiva, la conectamos con nuestras emociones en el momento difícil de la crisis, en el momento de tener que educar a nuestros niños. ¿Y cómo lo hacemos? A través del diálogo. Incluso si el niño no habla, habla con sus emociones, con su llanto, con sus oposiciones. ¿Cómo afinamos esta conexión entre nuestras emociones y lo que nosotros sabemos? Como les decía, yo creo que yo he sido muy rebelde cuando chica y entré en un sistema de educación bastante rígido que no permitía la rebeldía y me convertí en una alumna muy buena y buscaba otras maneras de la rebeldía. Pero la verdad es que uno no puede portarse, Guille lo dice también, uno no puede portarse bien todo el tiempo. Es esencial en la construcción de identidad el tener espacios para diferenciarse de los padres. Los niños desde que son pequeñitos, cuando son bebés, primer año de vida, están lactando, es como una simbiosis con la madre, ¿no? Pero en el momento que dejan de lactar, que empiezan a caminar, que empiezan a explorar el mundo, empiezan a construir su propia identidad. Y los padres ahí empiezan a decir, ¿cuánto los dejo explorar? ¿Hasta dónde le pongo los límites? Y ahí está esa negociación, ese conflicto permanente en dejar crecer a ese niño y también protegerlo, darle los espacios hasta dónde lo dejo explorar, que no meta la mano en los enchufes. Por supuesto que los límites son necesarios para protegerlo. Pero entonces, ¿cómo ese camino que empieza desde que el niño empieza a caminar, desde que el niño empieza a gatear, desde que el niño empieza a mostrar quién es esa persona, esa personita, pasando por la niñez, en inglés dicen los terrible twos, la etapa de las rabietas, los 2 a los 4 años. ¿Por qué ocurre eso? Porque el niño a los 2 años todavía no tiene el lenguaje para argumentar de vuelta, pero el niño sabe que quiere comerse el helado o que quiere el postre antes de la comida y no quiere comer el brócoli. Y entonces, ¿cómo empieza en ese día a día, en esa conversación con el niño? Y ahí cada familia va a tener maneras distintas. Lo único que yo les puedo decir es algo por ahí por el medio, entre el completo caos y el completo orden. Y cada familia tiene distintos valores y cuánto se va más al lado más estrictor, más al lado permisivo, incluso entre las parejas. Yo soy más permisiva que mi marido y ahí encontramos un punto medio. Pero lo ideal es que ese punto medio le dé espacio al niño para no portarse siempre bien, porque él tiene que diferenciarse para construir su propia individualidad, y eso pasa por los periodos de oposición. Los periodos de oposición conocidos en psicología del desarrollo son esa etapa de los 2 a los 4 años, porque a los 4 años el niño ya tiene el lenguaje suficiente y ya empieza a argumentar. Usted escucha a un niño a los 4 años, los que tienen buen lenguaje, las niñitas especialmente, son muy argumentadoras, yo creo que yo era así. Y empiezan a discutir, ¿no? ¿Y cuánto espacio le dan para discutir? Y después la adolescencia, el segundo periodo de oposición, ¿no? Los adolescentes necesitan ser distintos a los padres, no van a hacer el cálculo los padres, necesitan ser ellos. Y entonces la oposición es buena. Cuando los padres me dicen es que se puso alegador, ¡qué bueno! Yo siempre le digo, bienvenido a la oposición, porque eso ayuda al niño a crecer y ustedes en la compañía lo van a ayudar a crecer en un ambiente protegido. Es el laboratorio de la casa, el laboratorio de la escuela, de cómo ellos van explorando más allá y los niños van a explorar los límites y cómo ustedes van
viendo cuáles límites tienen sentido y cuáles no tienen sentido. Por ejemplo, el límite de prohibir a los niños autistas aletear no tiene sentido. A mí me encanta otro dicho de Einstein que dice: la perfección de los medios y la confusión de los objetivos parecieran caracterizar nuestra era. Yo he visto muchas terapias que se ponen en que las recetas de la crianza de los límites y se ponen a perfeccionar de cómo colocar límites y que tienes que ignorarlo y porque si no el niño hace lo que quiere y está tratando de llamar la atención y todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el niño llegue a ser un adulto feliz, sano, autovalente, lo más independiente posible. ¿Y cómo? A través del proceso, y es un proceso día a día que dura 17 años si el niño llega a ser adulto a los 18, o a veces a los 21, a los 25, a los 30, a algunos les toca más tiempo. Es un proceso día a día de muchos años, es un largo viaje de la crianza y la educación, en que el objetivo es facilitar el aprendizaje al niño y el desarrollo de todo su potencial. Y cuando hablamos de límites es proteger. No sobreproteger, ciertamente, ni forzar en un molde que no va a alcanzar. Y ese proceso está cargado de emociones y estrés. Y está cargado, está cargado de emociones y estrés para ambos, para el adulto, la figura de autoridad, y para el niño. Y el estrés, un poco de estrés es bueno. A mí preparar esta presentación me causó estrés, porque yo siempre me he cuestionado mis temas de crianza y límites con mis propios hijos. Estoy siendo muy permisiva, los estoy regaloneando mucho, pero la verdad es que han salido bastante bien. Pensar en este tema fue un estrés para mí y lo he estado reflexionando en el último mes. El estrés nos ayuda a crecer. Todos los aprendizajes tienen un componente de estrés porque nos sacan de la zona de confort, ¿no? Y entonces, no es malo. Siempre y cuando sea breve o infrecuente, y ahí quiero dar un ejemplo al tiro, esta cosa que tienen los niños sentados y los recreos son mínimos. Los niños necesitan recreos. Uno no puede estarle exigiendo minuto a minuto y entonces hay que usar la hora de aprendizaje porque los puntajes del SIMS, etcétera, y no perder ni un minuto. Es un estrés mantenido. Tiene que ser leve o moderado. Si uno ve que el niño se está estresando, y les voy a mostrar un video, ojo, este niño ya no es un estrés positivo. Si es un estrés de mucha intensidad, es un estrés tóxico. La diferencia entre el estrés positivo y el estrés tóxico. El estrés tóxico es el que se empieza a acumular, el que en el día a día el niño está sintiendo este estrés, pero en el aprendizaje lo está pasando mal. Y muchos de los niños que son distintos, que no calzan en el molde, lo pasan muy mal en su proceso de crianza, tanto en el hogar, si los padres se ponen muy estrictos, o en la escuela. Y yo ahí hago un énfasis más con el tema de los límites. Por supuesto, dejarlos hacer tampoco porque no aprenden. No aprenden bien, no aprenden, tienen que tener valores y límites. Entonces, diferenciar entre el estrés positivo y el estrés tóxico. Y el otro componente que diferencia es esto del buffer emocional, del adulto, cómo el adulto puede ser efectivamente ayudar en el momento al niño a aprender algo nuevo que lo está sacando de la zona de confort, pero acordándose de quienes en su infancia los ayudaron a ellos, esa crianza benevolente, esos angelitos en la cuna, y hacerlo con amor. En vez de que no haya ese buffer emocional, que sea con estos fantasmas, estos monstruos, estos recuerdos del miedo y donde uno se polariza y empieza a ponerse en el rol más agresor, ¿no? Que es lo que Leonardo nos decía, ¿quién está teniendo la rabieta ahí? Y ahí quiero mostrar un video, y este video lamentablemente tiene mal audio. Lo grabó Natalia. Natalia es una joven, 24 años, puertorriqueña, que ella es parte de este movimiento, trabaja con la organización en Estados Unidos de los adultos autistas por la neurodiversidad, pero ella no tiene autismo. Ella tiene otra, yo creo, dificultad invisible, que es un déficit atencional y dificultad de procesar instrucciones verbales, que ella creció con mucha ansiedad por esas dificultades de aprendizaje. Y entonces me contó un testimonio y yo le dije, por favor, graba ese testimonio porque quiero compartirlo. Entonces, lo que quiero es que yo voy a ir contando lo que ella va diciendo. Me voy a poner los audífonos y lo voy a decir para que ustedes lo escuchen mejor con mi voz, pero quiero que miren la cara de ella, no me miren a mí, miren a ella como ella va contando. Leonardo lo vio el video antes
Y es impresionante porque ella empieza a contarlo, calmada, quién es ella, y empieza a recordar y a contar esta vivencia que tuvo en tercero básico, y ustedes van a ver cómo sus emociones ya empieza a revivir lo que fue una experiencia traumática. Y ella no la golpearon, no le gritaron, fue una situación que pasa todos los días en las aulas escolares, lamentablemente. Pero para ella lo recuerda hasta el día de hoy, a los 24 años, con una emoción intensa. Incluso al final, cuando la profesora se disculpe, para ello, eso no hubo empatía, no hubo afinidad. La manera como la profesora se disculpó a sí misma, pero no vio lo que emocionalmente Natalia estaba sintiendo en ese momento y cómo ella lo describe. Entonces, por favor, miren a Natalia en su comunicación no verbal, que van a ver ahí los gestos y cómo empieza a aumentar la emoción, mientras yo leo lo que usar ese micrófono, lo que ella dice. ¿Me puedo usar ese micrófono? Vamos a acercar esto. Y la verdad es que no hay nada más poderoso que el testimonio en primera persona. Por eso me pareció fantástico cuando Leonardo aceptó la invitación y ahora quiero compartir este testimonio. No, me fui para atrás, perdón. Buenas tardes, yo soy Natalia, tengo 24 años, soy una persona joven con déficit de atención y ansiedad generalizada. Actualmente estoy trabajando por una organización que se llama Autistic Self-Advocacy Network, que es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos y autonomía de los adultos autistas. La doctora Brambauer me pidió este testimonio de una experiencia que yo tuve en la escuela básica como una estudiante con dificultad de aprendizaje. Recuerdo una vez, en tercer grado, cuando estaba recién llegada a Puerto Rico a Washington, en una escuela aquí en Maryland, me tocó una profesora. Ella no tenía mucha experiencia trabajando con niños con impedimentos o dificultades especiales, aunque reconozco que era muy buena persona. Ella se impacientaba mucho conmigo, porque como yo era una niña bastante nerviosa, era ansiosa, además tenía problemas siguiendo instrucciones verbales, pues ella muchas veces tenía que repetir las instrucciones verbales para que yo pudiera hacer algún trabajo y hacerlo bien. Me acuerdo de una vez que nos estábamos preparando para un viaje de estudio que íbamos a hacer cerca de la escuela, un museo, y el día del viaje la maestra decidió asignarnos una tarea nueva. Le dijo al grupo que teníamos que escribir un párrafo en 1 hora y que los que no podían cumplir esa tarea no podrían participar en el programa de ese día. Cuando ella dijo eso, yo me puse muy nerviosa, porque yo sabía que iba a tener dificultades terminando el párrafo en 1 hora. En aquel tiempo, escribir un párrafo me causaba mucha ansiedad, especialmente cuando tenía tiempo límite. Después ella distribuyó las hojas con las instrucciones, yo las revisé y me quedé en mi escritorio y escribí como alguna frase, como 2 o 3 frases. Después, al tratar de escribirla, me puse más ansiosa todavía. Y claro, mis compañeros de clase sabían que yo era ansiosa. Y se aprovecharon. Y se empezaron a burlar de mí. Y me dijeron, ¿oíste la maestra lo que nos dijo? Que no pueden completar el trabajo a tiempo, no pueden ir al viaje que tenemos planificado para este día. Y pues, con los comentarios, me puse más nerviosa todavía y no pude completar el párrafo. Y pues, eventualmente, llegó la hora, el tiempo límite, y me di cuenta que no terminé la tarea que ella nos asignó. Entonces, decidí decirle a mi profesora que no pude completar la tarea, que no iba a poder participar en el viaje. Y yo caminé hasta el escritorio de la profesora
Y yo, llorando, como una histérica, que dije a mi profesora que no había podido cumplir con el párrafo porque yo pensé que había cometido un error terrible. Y ella se quedó pasmada, se quedó estupefacta, porque ella no esperó mi reacción mía. Y me agarró con las manos, me agarró con los brazos, y después me dijo, pero yo no entiendo, Natalia, ¿por qué te pones tan nerviosa? Si cuando yo dije eso, cuando yo estaba dando la instrucción y dando el tiempo límite, yo estaba bromeando. Yo no iba a permitir que eso impidiera que no fueras al viaje. Y yo todavía me sentí tan mal, porque en ese momento los niños se me quedaron mirando, y yo estaba llorando, y yo de verdad pensé en ese momento que no iba a poder participar en las actividades con el grupo por no haber podido terminar un párrafo bobo. Y yo me acuerdo que esa fue una experiencia bien desagradable. Bueno, yo quería compartir esa experiencia de ella porque es un incidente tan mínimo, ¿no? Y tiene que ver con esto de los límites. No sé si me puedo cambiar para arriba para frenarme. ¿Aló, me escuchan? Sí. Básicamente la profesora trató de colocar un límite. Ella tuvo las intenciones. Ella misma dice, la profesora tenía muy buenas intenciones, pero no tenía experiencia, no estaba entrenada, ¿no? Entonces la profesora dijo, para que los niños pongan atención, para que se concentren, les voy a poner un incentivo, que es el manejo conductual. Les voy a poner un incentivo para que los niños hagan el trabajo porque quieren ir al paseo. Pero el manejo conductual no funciona para todos. Y ustedes vieron la ansiedad y la memoria traumática que generó en Natalia y que generan muchos niños. Yo tengo muchas otras historias para contar, una iguales a esa. Entonces, esto de los límites, no hay receta. Y personalmente yo creo que lo que se ha conocido como capacitación a los profesores y los profesionales que también han tratado de enseñarle a los padres de cómo colocar límites usando un manejo conductual, no funciona. Perdónenme los que les gusta el conductismo, pero no funciona porque la práctica es emocional y el conductismo no ve las emociones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Los vamos a poner al estrés a los niños. Ignacio hablaba de la fortaleza. Los adultos autistas, cuando hablamos de la definición de inclusión, ellos parten por las fortalezas. El movimiento de las personas con discapacidad dicen, mírennos, nosotros somos personas, somos seres humanos y tenemos fortaleza. Yo cuando siempre parto con los profesionales y con los padres, les digo, ¿cuáles son las fortalezas de su hijo? Y me dicen, es cariñoso. No, cariñoso sí, fantástico, no cuenta, pero ¿qué sabe hacer bien? Todos los niños, incluso el niño que no es verbal y que no se mueve, que sabe hacer algo bien. Y ustedes se sorprenderían. Búsquenlo. ¿Cuáles son las fortalezas del niño? Y los intereses. Todos los niños tienen sus intereses. Algunos serán peculiares. Ustedes enjuiciarán que esos intereses no son importantes para el aprendizaje, pero son los intereses válidos de ese niño. Por lo tanto, partir la educación tomando la fortaleza del niño y tomando los intereses. Y en el ejemplo, el hermano de Ignacio, Rafael era bueno para la música. La trompeta es una fortaleza. ¿Por qué el currículum educacional no incorpora que ese niño no hay que forzarlo a ser un cientista matemático y de la básica a la media moviendo? Ese niño va a ser un músico. ¿Y por qué se tiene que salir? ¿Por qué no puede estar incluido en desarrollar su habilidad para la trompeta? Entonces, trabajar con las fortalezas, con los intereses y que la profesora haga el buffer emocional. Y vamos a hablar un poco de cómo hacerlo, cómo realmente empatizar, porque la profesora con muy buenas intenciones, incluso cuando se disculpó, no empatizó con Natalia. Y evitar trabajar enfocado en los déficits, en la agenda del adulto, lo que decía Leonardo, que el profesor dice, yo sé lo que tú tienes que aprender, quiero que seas muy creativo, pero esto es lo que tienes que aprender. No saber usar el buffer emocional. Y bueno, ahí hablamos un poco de los castigos y las consecuencias. Personalmente no creo que los castigos y las consecuencias son la manera que los niños aprenden.
algunas consecuencias en los extremos límites, pero es en el diálogo. Entonces, lo que queremos compartir aquí, quiero ver cómo andamos en el tiempo, sí, más o menos estamos acercándonos al final, son algunos principios, no podemos dar recetas, pero podemos dar algunos principios que queremos que practiquen después. La crianza definimos que facilitar el aprendizaje y desarrollo de potencial, integrando emociones e ideas. La razón, ¿no? La idea y los valores. Y cada familia, cada profesor, cada colegio tiene sus propios valores. Pero en ese proceso es fundamental incluir al niño, por muy pequeño que sea. El niño tiene algo que decir, tiene una individualidad. Segundo, presumir competencia. Y eso pasa por identificar y hablar con el niño en base a su fortaleza. Y todos los niños, vamos a definir qué es lo que entendemos por presumir competencia. Todos los niños quieren y pueden aprender. Y respetar sus intereses y sus perfiles individuales. Y en el lado del límite, poner límite a todo. A nadie le gusta que le coloquen límite, a nadie le gusta que, no sé, porque justo pasó la luz roja y yo iba tan apurado y tengo que esperarme la luz roja. A nadie le gusta, no puedes fumar porque te vas a morir de cáncer y le encanta fumar. A nadie le gusta que le pongan límite. Pero hay límites que son necesarios. Y entonces al colocar el límite, ¿cómo lo hacemos de una manera que no sea una experiencia de miedo, una experiencia emocional de fantasma, sino que una experiencia emocional benevolente? ¿Cómo ustedes acompañan al niño al colocar los límites, empatizando, sintonizándose afectivamente y danzando con el niño? Incluir, ya vimos la definición que les dimos al comienzo de qué es incluir. Incluir es reconocer la fortaleza y esta relación mutuamente beneficiosa. En el conversar con el niño tiene algo que decir, por muy pequeño que sea. Y basada en la aceptación, en el respeto y el amor. Presumir competencia. Esto es algo que los adultos autistas en Estados Unidos están pidiendo, demandando, presuman competencia, pero que a mí me sorprendió que cuando yo lo uso, algunas personas me dicen, ¿a qué te refieres? Entonces, hablemos de eso. Todo niño o niña quiere y puede aprender. Es un valor que es un cambio paradigmático, es internalizarlo. Presumir competencia es una actitud. Yo presumo que todo niño, aunque el niño no hable, aunque el niño no se mueva, aunque el niño no mire, el niño tiene alguna competencia, el niño quiere y puede aprender. Todos los niños tienen fortaleza, de verdad. Todos los niños son seres humanos, son ciudadanos de un país que quieren contribuir y ser miembros respetados y valorados por la comunidad. Separar a los niños en categorías de bajo o alto funcionamiento es excluir, en base a un juicio que no presume competencia. Y eso lo digo, lo quiero enfatizar porque a mí me llega mucho que los papás me dicen, tiene autismo, pero ¿será de alto funcionamiento? Ahí ya estamos excluyendo, ahí ya no estamos incluyendo, estamos excluyendo porque queremos ser mejor que el otro. Y con la tecnología hoy en día ha mostrado que los que antiguamente se habían calificado como severo, retardo mental o discapacidad cognitiva y que no eran verbales y que están institucionalizados, que han empezado a sacar una voz con estos aparatos que producen voz tecnológicos o que han aprendido a tipear y están sacando todo lo que tienen para compartir de adentro. Por lo tanto, no hagamos juicios en alto o bajo funcionamiento, presumamos competencia, punto. Respetar, aceptar, incluir, acompañar, afirmar y celebrar las contribuciones, emociones e ideas de cada niño, niña, adolescente, individuo. Respetar es lo contrario de forzar. Y ahí cuando se acuerdan, Natalia aquí ya mostró los brazos y dijo cómo la profesora le agarró los brazos. Stanley Greenspan siempre decía, no fuercen al niño, no lo empujen a hacer algo. Cuando uno lo agarra y toma control del cuerpo del niño, lo está forzando. ¿Cómo eso tiene que ser con el respeto de que el niño, sí, quiero que me abraces, sí, quiero que me acojas? Respetar es lo contrario de obligar, lo contrario de demandar obediencia, lo contrario de controlar, lo contrario de oprimir. Y sí, los niños necesitan límites. Entonces, ¿cómo lo hacemos en una forma respetuosa? Empatizando, poniéndose en los zapatos del otro. Cuando uno coloca límites, al otro le duele.
El niño quería hacer algo, el adolescente quería hacer algo, el adulto quería hacer algo y no puede. Los queremos proteger. Eso causa pena o eso causa rabia. Realmente ponerse en los zapatos de cómo lo está viviendo el otro, sintonizarse más allá de lo cognitivo, sintonizarse afectivamente, conectarse emocionalmente con lo que el niño está sintiendo y lo que uno está sintiendo. Por eso digo, la práctica emocional, en el momento del conflicto, del límite, son emociones. ¿Qué es lo que el niño está sintiendo y qué es lo que uno está sintiendo? Uno se está angustiando porque el niño se está angustiando, uno se contagia la angustia, se paraliza o se pone y hace lo que yo quiero, porque yo mando. Y eso requiere que el adulto, en práctica de la crianza y el límite, haya tenido un apego seguro, que haya tenido experiencias de la infancia que le den confianza para que él pueda dar confianza al niño. Ahora, lamentablemente, como se dice que el 50% de las personas no tienen un apego seguro, una historia de apego seguro. Muchos de nosotros hemos crecido con experiencias traumáticas. Hemos visto o hemos vivido distintas experiencias violentas, ya sea en el hogar o en el colegio. Y eso nos crea inseguridades. Entonces, cuando a mí me dicen, me pidieron el otro día, hace un tiempo, armar una forma de capacitación para visitadoras de hogar para que promuevan el apego seguro. Y yo le dije, apuesto que la mitad de las visitadoras de hogar, ellas no tienen una experiencia de apego seguro ellas mismas. Entonces, ¿cómo recrear esa experiencia de apego seguro en los que los padres que tienen que criar y colocar límites, en los profesores que tienen que criar y colocar límites? No asumir que lo tienen. Y requiere crear esa confianza, desarrollarla. Y ahí pasa a ser una danza que ayuda a promover la corregulación, porque el adulto se desregula. Cuando el niño se angustia, el adulto se angustia. Y cómo el adulto puede conectarse con ese angelito de la cuna, esa persona que lo ayudó, y respirar profundo, estar en control, saber que el niño está descontrolado, mantener la calma, ayudarlo a controlarse, a través de este vínculo afectivo que actúa de base emocional. Y cada vez que hay que colocar límites, hay que aumentar el tiempo de disfrute compartido en torno a los intereses y la fortaleza. Eso lo decía Stanley Greenspan. Cada vez que le decimos que no al niño, tenemos que decirle que sí también a otra cosa. Cada vez que le colocamos límites, tenemos que pasar más tiempo cuidando el vínculo, porque si no estamos dañando el vínculo. La crianza es una danza emocional, no es una receta de libro. La crianza y límite es un diálogo con amor, momento a momento, promoviendo círculos de comunicación con el niño. Y ahí es donde el niño va aprendiendo. Donde el niño va aprendiendo por qué no puede meter los dedos al enchufe. Por qué el niño tiene que ir a la sala de clase en vez de irse al columpio. Es en ese diálogo en que el adulto se conecta con los angelitos que tuvo en su propia crianza y en vez de estar con el miedo de que voy a perder el control, tiene el control y ayuda al niño a mantener el control mientras le explica al niño o implementa el límite con amor. El amor es la única emoción que desarrolla inteligencia. Lo decía también Stanley Greenspan. Yo me pregunto si se leyeron mutuamente o ambos leyeron al mismo autor, probablemente Antonio Damasio. Tengo ganas de preguntarle mañana a Humberto Maturano, me apuro. Okay. Y entonces, bueno, Stanley Greenspan desarrolló toda una escala de desarrollo donde muestra que a través de estos círculos de comunicación, él no ponía techo. Cualquier niño puede llegar a desarrollar pensamiento reflexivo. Y ahí hago otro énfasis en el tema conductual. El tema conductual, en el fondo, es tratar de que el niño obedezca por los incentivos, como le dicen los premios y los castigos. Eso es básicamente una moralidad, un nivel de valores muy bajo. Es que el niño, cuando no lo estén mirando, no se va a portar bien. Cuando lo estén mirando, se va a portar bien porque lo van a premiar, no lo va a internalizar. Y en realidad lo que queremos es que el niño internalice y llegue a ser reflexivo en torno a su propia conducta. Y todos los niños pueden llegar a ser reflexivos. Algunas recomendaciones, ya estoy terminando, en pensar políticas públicas. A mí me gusta, no sé si existe en español el término de parentalidad, en inglés se dice parenting, parentalidad o crianza responsable.
Chile Crece Contigo está haciendo un trabajo muy lindo en la primera infancia. Están trabajando muchos videos, yo he visto, promoviendo apego seguro, pero no hay que quedarse a la primera infancia. Hay que continuar a la escolaridad y a la adolescencia. Y lo otro es que es la parentalidad responsable, y en el adolescente, por ejemplo, si el adolescente se queda embarazado, no lo van a echar del hogar. Uno no echa a los niños del hogar. Y en ese sentido quiero pasar un pequeño mensaje. Los colegios no debieran echar a los niños al colegio. No debieran cancelar las matrículas porque se portan mal. Hay un gran debate aquí en Chile en torno a cómo seleccionan y admiten a los niños. Sabemos que ese debate está, pero el debate que no se ha abierto tampoco es cómo se cancelan, cómo no se renuevan las matrículas. O cómo los niños terminan en un colegio que le hace la básica. Incluir es re fácil en la prebásica, pero de ahí entran a la básica. Terminó la básica incluido, pero ¿dónde va la media? Nadie lo incluye. Entonces, ¿cómo es una educación responsable que se hace cargo de la educación del niño desde la prebásica hasta terminar la enseñanza media, incluso la educación superior? Y para eso pueden haber millones de cursos, pero lo que yo he visto que es lo más eficiente es acompañar ese proceso. Y para eso necesitamos profesionales capacitados. Nosotros a través de comunidades inclusivas, no alcancé a contar esa iniciativa, una iniciativa nueva que estamos haciendo, muy pequeña, muy humilde, de empezar a capacitar profesionales, pero la idea es que crezca y buscamos colaborar cómo mejorarla, pero hay una necesidad de capacitar profesionales para que acompañar a los padres y a los profesores, porque es un proceso largo. Y una de las cosas más efectivas, se ha visto, es que cuando se hace capacitación, uno no se termina cuando va a un taller de un fin de semana o toma un curso, es el acompañamiento en aplicar lo que se aprendió, en el acompañamiento supervisado. Y en eso se usa el concepto de reflexiones supervisadas. Entonces, lo que hemos visto es que por ejemplo, en Estados Unidos, en todo lo que es apoyar, como el Chile Crece Contigo, que van los visitadores de hogares, a los visitadores de hogares tienen metido dentro de su trabajo que se tienen que juntar una vez a la semana o cada 2 semanas, o al menos una vez al mes, con un supervisor a revisar los casos con que están trabajando, los casos difíciles, y con ese supervisor los ayuda a reflexionar cómo lo podrían haber hecho aún mejor. Y lo que hemos visto es que en las escuelas no existen esos espacios. No existen los espacios, a lo más a los profesores le tienen algunos días en el año de talleres que les enseñan algunos temas, pero no existe la consistencia de que durante todo el año, que una vez a la semana, o idealmente, o al menos cada 2 semanas, o al menos una vez al mes, tuvieran un espacio en que un supervisor viene y cuentan, estoy con problemas con estos niños, tengo este problema, no sé cómo colocarle límites. Yo no les puedo hacer una clase cómo colocar límites en 1 hora, es un proceso. Y ahí es donde tenemos que crear la estructura para crear ese proceso para acompañar y apoyar a los padres y a los profesores en el día a día en la crianza de los límites. Y aquí ya terminamos con el momento de preguntas. La idea era invitarlos a danzar, que sus preguntas ojalá sean casos de cómo hacerlo y ahí ver cómo aplicamos los límites. Gracias. Hay personas con petos rojos que van a pasar a retirar las preguntas para que las podamos poner en común. Si las hacen llegar, por favor. ¿No hay petos rojos para otras personas entonces? Las personas que tienen preguntas, levanten su mano y alguien se va a acercar a retirarle las preguntas.
debido al tiempo y a que hay muchas preguntas, vamos a seleccionar solamente una y ya veremos la forma de poder responder a todas las inquietudes. Queremos ser respetuosos de los tiempos y que podamos terminar hoy día el panel, la jornada en el horario que hemos fijado. Como la doctora pedía una pregunta concreta, la vamos a hacer. Vinca dice, ¿cómo hacer que mi hijo no se toque sus partes íntimas en público? Él tiene 9 años y es disfásico. No. Ok, como es una sola pregunta, a mí me gustaría que la respondiéramos junto con Leonardo, cada uno con su perspectiva. Así que Leonardo empieza a pensar. A ver, apliquemos los principios. El niño tiene 9 años. Dicen que tiene disfasia. ¿Qué significa? Que tiene una dificultad en lenguaje, no sé de qué tipo. Pero el niño piensa y el niño siente. Entonces, lo primero es incluyámoslo. ¿Cómo conversamos con ese niño que tiene 9 años respecto a este tema que se está tocando sus partes íntimas en público? Presumamos competencia, presumamos que ese niño algo tiene que decir respecto a eso, de por qué lo hace. Impulsivamente lo hace. Debe haber algún motivo por qué lo hace. Y debe haber alguna manera que ese niño nos puede comunicar, aunque tenga un problema de lenguaje, de por qué lo hace. Tenemos que buscar la forma en que el niño lo pueda comunicar. La mitad de nuestra comunicación es no verbal. Hay maneras alternativas de comunicarse. Hay maneras con niños que tienen dificultad de lenguaje, hay una serie de maneras de ayudarlo y eso es esencial en cómo nosotros como profesionales desde los profesionales que trabajamos en tratar de ayudar a desarrollar competencias, por ejemplo, los fonoaudiólogos o los terapeutas emocionales o cualquiera sea la profesión, lo más importante es ayudar al niño a sacar una voz. Y los niños que tienen dificultad de lenguaje, hay muchas formas. Hay formas que apuntan con láminas, hay formas que apuntan con aparatos que sacan la voz por ellos. Hay muchos niños que tienen dificultades orales. No presuman, no crean que el niño no entiende. Puede que el niño no entienda todo, pero algo entiende. Presuman competencia. Incluyan, presuman competencia, respetar. Respetar, hay algún motivo por qué el niño lo hace. Puede que el niño, no sé, le duela, le pique, le guste. Hay muchas razones por lo cual lo hace. Entonces, ¿cómo entendemos el perfil individual de qué es lo que le está ocurriendo al niño? ¿Cómo respetamos esa necesidad de tocarse sus partes individuales? El niño tiene 9 años, está cerca de la pubertad, quizás una pubertad precoz. ¿Cómo respetamos eso? Ahora necesitamos protegerlo. Si el niño se anda tocando las partes íntimas, individuales, en público, delante de todos, lo van a mirar feo porque lo van a estigmatizar, porque eso es impropio dentro del molde de las normas sociales. Entonces, ¿cómo le enseñamos de que lo haga en algún lugar? Lo tiene que hacer porque tiene alguna necesidad, por algún motivo de hacerlo. ¿Cómo lo haga en algún lugar? ¿Cómo lo hacen? Si es un hombre, si es un niño hombre, ¿cómo lo hacen todos los hombres adultos? Se van al baño, ¿no? Y un niño de 9 años y tiene una necesidad. Asumiendo que no, las niñas mujeres también lo hacen, by the way. Entonces, ¿cómo aplicamos esos principios? Y el niño va a querer hacerlo ahí en el momento, y entonces le están colocando un límite que no lo puede hacer ahí en el momento, y no va a resultar en ese momento. El niño no va a aprender ese día, y Leonardo puede expandir en eso. Entonces, en ese momento el niño se va a angustiar, va a querer hacerlo, le va a dar rabia, o qué sé yo, cómo empatizar, sintonizarse efectivamente y empezar en esta danza. Y esta danza va a tomar muchas repeticiones hasta que el niño aprenda. Leonardo. A la pregunta de Inca. A ver, yo tengo un jefe en el trabajo que hace lo mismo y no es difácico. Así que no creo que sea solo por eso. ¿Ya? No es chiste. Yo sé que me van a echar, pero no importa. Ahora,
En esencia, no sé, que tengo un jefe que hace lo mismo y no tiene disfasia. Y creo que el tema en esencia pasa porque, a ver, primero entendamos el contexto en que lo hace. Muchas personas se angustian porque sus hijos no son verbales. Creo que hay que empezar a entender que por mucho tiempo a las personas que eran sordas las vimos como que no eran capaces de aprender, de entender, hasta que entendimos que podían tener un lenguaje distinto, una forma de comunicarse. Cuando establecimos comunicación, empezamos a entender que sí aprendían. Tenemos que empezar a hablar disfasia, hablar autismo, hablar síndrome de Down. Son idiomas distintos, formas distintas de comunicarse. Cuando yo logro entender lo que su comportamiento está indicando, porque el comportamiento es lenguaje, el silencio es lenguaje, la rabieta es lenguaje. Si el tema de fondo es cómo yo interpreto ese lenguaje, cómo yo llego a entender y captar que esa persona está comunicándome algo. Ante eso, la pregunta, Vinca, es ¿qué entiendes tú cuando él hace eso? Esa es la que va de vuelta. ¿Qué entiendes tú cuando él hace eso? ¿Y qué puedes hacer para que eso que lo causa no siga pasando, para que él no lo haga? El proceso es lento, uno cree que se lo hizo una vez, lo entendió, 2 veces no entendió. Yo me demoro en entender, soy más lento. Lo más probable es que muchas personas sean más lentas en entenderlo también. Tus tiempos no son los tiempos de él, ¿ya? Y de un momento llega un momento en que hace clic, y cuando haga clic te vas a dar cuenta que sí entendió. Pero el proceso fue más lento. Eso. Yo sé que hay muchas preguntas, veo ahí el alto, y también veo algunas personas que están con papelito y que tienen más preguntas, y como tenemos que respetar los tiempos y tenemos que colocar límites por el respeto a las personas que continúan, lo que yo quisiera ofrecer es que dejen todas las preguntas acá, y con Leonardo después en algún minuto colaboramos, grabamos un video, respondemos las preguntas y lo subimos y lo ponemos en las páginas web. Muchas ¿Ok? gracias. Yo creo que se merecen un aplauso mucho más fuerte. Nos dejaron un gran desafío. Les agradecemos su tiempo. Le voy a pedir a 2 integrantes del Centro de Alumnos del Colegio Institución Teresiana que suben acá para, en una forma concreta, agradecer el aporte que Leonardo y Cecilia han hecho a nuestro Congreso. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, los vamos a invitar a participar de las mesas de diálogo. Las salas que ocuparemos para las mesas de diálogo son las mismas que funcionaron en la mañana en los paneles temáticos. Además, igual va a funcionar la biblioteca y el salón. En el salón se abordará el rol de los profesores, desafíos del proceso y trabajo en equipo. Y en la biblioteca, el rol de los padres en la inclusión. Si al llegar a la sala, como lo señalamos en la mañana, la sala está completa, les pedimos por favor buscar otra sala que esté con disponibilidad. Perdón, antes de que se vayan, después de las mesas de diálogo, a las 5 de la tarde, en el Patio de la Virgen, estará el coro Mis Manos Te Cantan de la Escuela Municipal Santiago Apóstol, y a esa hora también se servirá un café de despedida el día de hoy, y nos vemos mañana para este tercer y último día del Congreso. Muchas gracias. Gracias.